Un caso policial culminó con una condena histórica para Chile. Un tribunal dictó sentencia de cárcel contra un hombre acusado de cometer un femicidio motivado solo por la expresión de género de la víctima. Fue definido como un crimen de odio y el homicida resultó condenado a 15 años de cárcel. El reportaje es de Benjamín Contalva. Suspende un sujeto que al ver la presencia policial se da la fuga, por lo tanto proceden a un control de identidad y esta persona mantenía 2 órdenes vigentes. Proceden a su detención, un hombre de 36 años. Esta persona está sindicada como principal sospechoso de la agresión a una mujer de 58 años. Yo no soy un asesino. Muchos le decían Charito, sí, porque se llamaba Sandra del Rosario. Mucho en mi colegio, porque tenía una mamá que es hombre, sí, es mujer. Y siempre les decía yo, es que mi mamá es mi mamá y mi papá. Lamentamos informar que después de 6 días en la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, falleció Sandra Almeida, producto de una brutal golpiza propinada única y exclusivamente por su expresión de género diversa. Muchas mujeres que mueran así como mi mamá, va a ser un caso como una leyenda, le digo a mi marido, va a ser mi mamá. ¿Por estos lugares caminaba tu mamá todos los días? Transitaba siempre por acá. ¿Y hacia dónde estamos yendo ahora nosotros, Javier? Vamos a llegar a San José de la Sierra. Allá está la grutita de mi mamá, a donde le pasó esto. Me llamo Javiera Paz Sepúlveda Almeida. Soy hija de Sandra Almeida Lizama. Venimos por el caso de hacerle justicia a mi mamá, que nunca pensé haber vivido esto que viví. Era muy especial, con mis tías, con mi abuela, era la especial de la casa. Él le decía loca Sandra siempre, era como en la casa era la loca Sandra. Sí, pues los vecinos la conocían, la querían y como le gustaba recolectar cosas, ropa, cosas. Las calles de la población La Ermita, en Lo Barnechea, fueron testigos del andar de Sandra Almeida Lizama. Su presencia no pasaba inadvertida. De prendas anchas, pelo canoso y despeinado, por esta misma calle caminó Sandra, siempre acompañada de sus perros, pero por una última vez en noviembre de 2023. Aquí su camino no solo coincidió con un sujeto violento que está próximo a cometer un delito, sino que también se cruzó con la expresión máxima de violencia de género. Mi hija le hacía preguntas a mi mamá, que por qué ocupaba calzoncillos de hombre si su papá ocupaba. Y mi mamá le decía, pues que a ella le gustaban porque no le gustaban las cosas de mujer y le gustaban las cosas de hombre. Que siempre fue y siempre me dijo que le gustaban las mujeres. Estamos llegando al lugar donde ocurrió esto. Sí, lo que pasó, sí. El día 27 de noviembre, yo siempre salía a buscar a mi mamá. Tenía una moto scooter y siempre la salía a buscar para que viniera a almorzar y cosas porque le gustaba andar ahí con su amiga, porque le encantaba comer. Y ese día la busqué, no la encontré por ningún lado, solamente los perros. Y acá hay un memorial. Es que acá está la grutita de mi mamá, abajo de acá de la escalera. Y después al rato gritaron, Javi, Javi, ¿qué pasó? Es que a su suegra le pegaron, la mataron, le dijeron. Muchas cosas se me le vienen por la cabeza, muchas preguntas. La víctima, Sandra Almeida, se encontraba descansando junto a una amiga, sentadas en una escalera, cuando de pronto aparece el ya condenado actualmente. Que igual la cámara de acá arriba es la que vio todo. Sí, esa cámara, allá arriba se ve una cámara. Ahí es relevante tomar conciencia de que esto constituye discriminación, odio y hay violencia claramente detrás de este tipo de manifestaciones de odio. A finales del mes de noviembre del año 2023
Se toma conocimiento mediante una denuncia que formula la 53 Comisaría de Lo-Barnechea respecto a una agresión con un elemento contundente sobre una persona de la tercera edad. ¿Quién se mantiene con riesgo vital en la clínica Indisa en estos momentos? Salí de mi casa a botar la basura. Esta es la declaración de una testigo clave en la causa. Presenció todo desde un inicio. Veo a Christopher que viene saliendo de Mau y venía sin polera y descalzo. Cuando de pronto aparece el ya condenado actualmente, digamos, persiguiendo a su expareja. Y la insultó y en eso estaba Sandra con la cote. Pero al ver a Sandra junto a su amiga, se detiene y comienza un descargo hacia ella y vio a Sandra y le dijo, con vos me voy a desquitar mi maricón. Acá fue a donde cayó y estuvo cuando le pegaron. Y él posteriormente toma un objeto contundente. Algunos decían que era una pala, otros decían que era la pata de una silla. Le da golpes brutalmente en la cabeza. Lo cual le provocó una lesión irrecuperable que era incompatible con la vida. Mucha pena. Pena porque la echo de menos. Porque veo como mi hija sufre todos los días por ella. Que me pregunta y me dice, mamá, ¿algún día vamos a volver a ver a la Sandra? Y le digo yo, sí, algún día los vamos a volver a encontrar con la Sandra. Nos encontramos frente a un acto de discriminación en razón a su orientación sexual y a su expresión de género. Desde la unidad especializada en género de la Fiscalía Nacional, una vez que se enteraron del caso de Sandra, decidieron ser parte de una investigación con ribetes de que no solo se trataba de un homicidio más. Sandra agonizó 6 días y pese a los esfuerzos médicos para salvar su vida, su cuerpo no resistió. En un comienzo la denuncia se recibe por lesiones graves gravísimas, luego se formaliza por un homicidio simple y ya una vez que comenzamos con las diligencias investigativas como Fiscalía de Alta Complejidad, siempre investigando con una perspectiva de género, nos dimos cuenta que esto era mucho más complejo que eso, que esto era un homicidio, pero que había mutado a un femicidio. Y el objeto de la unidad de género es transversalizar la perspectiva de género en todas las investigaciones. Fue clave el cambio de la figura penal que la Fiscalía perseguiría esta vez. Con el apoyo del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil, reconfiguraron su tesis, pues no solo se trataría de un femicidio, sino que los antecedentes daban cuenta de algo más. Bueno, la unidad de género brinda apoyo y asesoría a los y las fiscales de todo Chile para poder analizar el caso en su conjunto y ver si hay antecedentes que nos permitan señalar, como en este caso, si se trataba de un femicidio en razón de estar motivado por actos de discriminación por orientación sexual y expresión de género de la víctima. Es necesario recalcar en esta idea que los antecedentes aportados por valiosas declaraciones de testigos en el caso de la violencia que sufrió Sandra son los que permitieron lograr una sentencia histórica. Así fue. Sandra varias veces me contó de que él la agredía. Que siempre le pegaba. Como ella era lesbiana, la trataba mal. Siempre llegaba con agresiones en el cuerpo. La humillaba. 34 testigos pasaron por el micrófono de este tribunal para aportar antecedentes de este caso a objeto de acreditar un crimen de odio entre peritos, policías y vecinos. Estos últimos fueron clave en esto, al ser quienes sabían de Sandra y su expresión de género masculina. Era conocida y querida en el barrio, en contraste con Christopher Pino, un sujeto violento y temido con antecedentes por microtráfico. Estaba ahí y traficaba porque vendía droga. ¿Qué tipo de drogas vendía? Pasta base. Y además el sujeto también fue condenado por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Era un sujeto conflictivo en la población. Siempre fue un traficante. ¿Desde cuándo que vendía droga esta persona? Desde toda la vida que yo lo conozco. Sus antecedentes no estaban limpios. Ya había sido parte del foco investigativo de las policías. Él era una bomba de tiempo. Se levantó la información a través de Gendarmería de Chile, donde precisamente se pudo establecer que el imputado era quien mantenía a esa época una tobillera telemática, la cual estaba en su pie derecha para efectos de poder cumplir con una condena por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Era una persona violenta. Muy violenta. Malo, que siempre le pegaba a las mujeres, a su mamá. La insultaba y la discriminaba constantemente, ejercía una violencia psicológica, verbal hacia ella y además también se logró acreditar que Sandra ya había sido agredida físicamente
por este sujeto anteriormente, digamos. Otorgarle la palabra al acusado, ¿quiere decir algo? Hasta el día de hoy no ha dicho algo que sea verdad, sino puras mentiras. Primero que nada, decir que yo no soy un asesino. Pero las últimas declaraciones de Christopher Pino ya no son vinculantes con la investigación. No importa lo que diga, los hechos están acreditados, pero insiste en negarlo todo, pese incluso al relato de testigos que dan cuenta de las agresiones previas en contra de Sandra, del asesinato y también de la violencia permanente que ejerció sobre ella por su orientación y expresión de género. Yo no estuve nunca en el lugar de los hechos. Que yo en ningún momento discriminé a la tía Sandra ni por su condición sexual, nunca la maltraté físicamente, nunca agredí a una mujer. ¿En qué sentido molestaba a tu mamá? O en muchos sentidos le decía moño loco y muchas cosas. ¿Tú crees que la discriminaba? Sí. Son lo que uno a lo mejor en un contexto podría pensar que son apodos, pero eso no son simplemente apodos, son hechos graves, son hechos que no se pueden aceptar. Y aparte también dejar bien claro que yo no soy homofóbico, nunca he discriminado a nadie por su condición sexual. Bueno, este es un fallo muy relevante para toda la Fiscalía, porque por primera vez tenemos una sanción por femicidio de una mujer por su orientación sexual y por su expresión de género. Esto es, esta mujer fue asesinada por ser lesbiana y por tener una expresión de género masculino. Digan lo que digan, se haya dicho en esta audiencia, yo amo a las mujeres, ¿me entiendes? Santiago, 6 de agosto de 2025, en virtud de las consideraciones expuestas en la sentencia, se declara: No estamos todos, falta Sandra Almeida. Y veces que venimos con mi hija a prenderle velita, mucha gente dice que le viene a prender vela y que es milagrosa mi mamá. Que se condena al acusado a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Que a mi hermana, primera vez en Chile que se hace justicia. Estamos ansiosos por leer el fallo para poder ver cuál fue el raciocinio del tribunal para poder acreditar el delito de femicidio. Es un fallo histórico, toda vez que no hay otro fallo con estas características en Chile. Y en base a eso estudiaremos tener un actuar como Fiscalía y Ministerio Público respecto a las investigaciones que tenemos que realizar en todo ámbito, siempre con perspectiva de género. Ponemos término entonces a esta audiencia. Con esa sensación me quedo contenta, que a mi hermana se le hizo justicia. Este histórico fallo marcará sin lugar a dudas un precedente para otras causas y una enseñanza sobre cómo perseguir estos delitos que, por supuesto, antes de que ocurran como consecuencia de la máxima expresión de violencia de género, la reflexión es más bien social y de todos. Lo hemos conseguido con todo y siempre con la verdad. Nunca andar mintiendo ni nada, siempre con la verdad. Esto es y será un fallo histórico para Sandra y para todos quienes por su condición de género enfrentan la violencia. Sandra quizás es ya una leyenda como planteó su hija. La condena no es solo en contra del sujeto que le quitó la vida, es también una condena ejemplar contra el odio en todas sus expresiones.